Hola, ¿qué tal chicos? Continuamos con el capítulo 1 denominado Organización de Datos y Gráficos Estadísticos. Ahora vamos a continuar con la lección 3 que se llama Distribución de Frecuencias. Si ustedes recuerdan, en los videos pasados, sobre todo en los datos cuantitativos o los que se pueden contabilizar, ¿ok? Les he estado mencionando que es bien importante que tengan mucho cuidado al momento de ordenar la muestra, porque si alteramos la muestra original cuando ya la ordenamos, va a afectar esta tablita que traté de sintetizarla y ahí con las definiciones más importantes para que sepan cómo se van a realizar los cálculos. Tuve que poner una muestra más pequeña porque si no se va a hacer mucho más grande la tabla de frecuencias. Y de ahí que por eso se va a desprender otro tema donde vamos a agrupar o la tabla de frecuencias vas a poder utilizarla con datos agrupados. Este ejemplo que vamos a analizar el día de hoy es relacionado acerca de las faltas de un lapso de 20 días en un grupo cualesquiera de estudiantes, ¿verdad? Estudiantes. Aquí me equivoqué. ¿Sí? Son estudiantes, lo que debe decir, en un lapso de 20 días. Entonces, esos datos que se escriben ahí representan a la cantidad de faltas que tuvieron ese grupo en un lapso de 20 días. Si ustedes observan, yo ya puse en práctica que al final de los datos, como quiera, contabilicé mis datos para evitar, en este caso, yo al momento de transcribir, que no fuera a omitir o repetir de más un dato y fuera a alterar la muestra original. Si me dicen son 20 datos o son 20 días, son 20 números, son los que tienes que transcribir, son los que tienes que ordenar. Siempre, bueno, es casi imposible que la muestra te la den ordenada porque vas a estar concentrando, vaciando la información. Entonces, cuando tú ya la ordenas, hay que volver a repetir y verificar que esa muestra se encuentre con la misma cantidad de datos y no alterarla como les acabo de mencionar. Por eso, bueno, aunque haya escrito un poquito ahí inclinadito, llegué a contabilizar nuevamente que fueran la misma cantidad de datos originales, que son los 20 los que escribí aquí, para que de esa manera, si nada más me piden, o no me especifican un ordenamiento, tú puedes tomar la decisión de ordenar en forma ascendente o en forma tallo y hoja. En este caso a mí me interesa de forma ascendente porque de esta manera yo voy a hacer mi tabla de frecuencias. Mi tabla de frecuencias, mi X, es los valores con los que voy a empezar, el valor más pequeño, que en este caso es el 0. Por eso aquí mi tabla de frecuencia empieza en ceros. Posteriormente el rango más grande va a ser hasta 4 y por eso mi tabla de frecuencias termina hasta el número 4 que ustedes observen ahí. Entonces mi X representa mis valores que voy a utilizar para poder concentrarlos en mi tabla de frecuencias. El primer dato que dice frecuencias corresponde a la cantidad de veces que se contabilizan o que se repiten en tu muestra. Por ejemplo, una vez que yo ordené esta muestra, son 3 veces las 0 faltas, por lo tanto, la frecuencia le corresponde al número 3. Al número 1, pues ¿cuántas veces fueron? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí la frecuencia es número 5. El número 2, 1, 2, 3, 4. Aquí pues son la cantidad de veces que se repiten o la frecuencia que tienen en tu muestra. El 3 es 1, 2, 3, 4, 5. Y el 4 son 3 valores. Si ustedes observan, vuelvo a contabilizar simplemente para poder tener seguridad que no vuelvo a alterar mi muestra original, que tenga nuevamente mis 20 datos que me dieron en mi muestra original. Y ahí es donde empiezan por ahí los cálculos. Es importante, ya les había dicho, ya les había aclarado, de preferencia tener una calculadora científica, o si lo quieren hacer en forma manual, también lo pueden hacer en forma manual, porque el primer dato, que es la frecuencia relativa, ahí lo escribí también en el pizarrón, se va a calcular con el valor que tengas de la frecuencia, y ahí se los escribí. En este caso, el primer dato son 3 veces o 3 frecuencias la que va a tener las 0 faltas entre la cantidad total de valores, que es 20, y de ahí se va a desprender el valor que acabo de escribir, que es 0.15 centésimas. ¿Ok? Otra vez, 30 entre el valor total, que es 20, son 0.15 centésimas, y es el primer valor que yo escribí aquí en mi frecuencia relativa. Frecuencia entre el total de datos, 3 entre 20. El siguiente dato se vuelve a repetir lo mismo. Va a ser 5 entre 20 y es el valor que yo tengo aquí. 4 entre 20, 5 entre 20 y es el valor que me va a dar aquí.
Posteriormente le corresponde a la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual vamos a multiplicarlo por 100 para representarlo con porcentaje. Entonces es 0.15 por el 100, 0.25 por 100, 0.2 por 100, 0.25 por 100. Les he mencionado mucho en clases, en algunos grupos, que es bien importante. Fíjense, donde yo me equivoqué aquí la frecuencia, todos estos valores se van a ir arrastrando con el error y ya vas a alterar toda tu tabla de frecuencias y ya no la vas a tener correctamente. En la frecuencia acumulada, ahí también traté de escribirlo para que sepan, su nombre te lo estaban marcando, es la frecuencia acumulada. La primera vez pues no tiene nada acumulado, es 0. Y la primera frecuencia es 3. Bueno, pues entonces de ahí se desprende 0 más 3, me va a dar el 3, que es el que yo tengo que llenar en mi tablita. Posteriormente este 3, le sumas a este 5 y van a ser 8. 8 le sumas a este 4, va a ser este 12, 12 le sumas a este 5, y 17 le sumas a este 3 y te va a dar lo que son las frecuencias acumuladas. Hasta el mismo nombre te va especificando lo que tienes que hacer. Ir sumando o ir acumulando las frecuencias que tengas. La primera vez es obvia, por obvias razones, vas a tener que empezar en 0. Posteriormente, de la frecuencia acumulada va a ser la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada también puedes hacer lo mismo, pero te puedes concentrar sobre la frecuencia aquí relativa. La primera vez es 0 más 0.15 te va a dar esta, 0.15 más 0.25 te da 0.4 y así te vas a ir continuamente para poder hasta el final tener tu entero o tu muestra total, como le quieras llamar. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, aunque sean operaciones muy sencillas. Es muy fácil de equivocarnos por no fijarnos en la columna correcta y arrastrar el error, por así decirlo. Ahí le estoy poniendo los tips. Por ejemplo, aquí es la cantidad total, aquí tiene que darte el 1, igual que este, y aquí te tiene que dar el 100%, al igual que acá te va a dar el 100%. Posteriormente, ¿sí? Después de la frecuencia relativa acumulada, también es la frecuencia porcentual acumulada, ¿sí? Frecuencia porcentual acumulada, que esta se va a desprender de la frecuencia relativa de la que acabas de calcular y lo multiplicas por el 100. De esta manera vamos a practicar esta semana a la sesión número 2 que le corresponde al semestre, cómo construir las tablas de frecuencias en los diferentes ejemplos. En el libro específicamente viene 3 ejercicios para que empiecen a practicar lo que son las tablas de frecuencias y posteriormente tú te vas a dar cuenta, entre más grande sea la muestra, pues más complicado se te va a hacer este tipo de tablitas. De ahí se desprende el tema de que vamos a tener que hacer los intervalos de clase o los rangos, como le quieras llamar, para agrupar los datos y que no se haga tan grande la tabla de frecuencias. Pero para poder sacar los rangos tenemos que utilizar una fórmula y un logaritmo que en el próximo video lo voy a explicar. Espero que les haya servido la explicación de este tema, que es la distribución de frecuencias, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chicos.